De Samuel, capítulo 21, verso 8 y verso 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice lo siguiente. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el verso 9 dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Amén. Pueden sentarse. Ninguna como esa, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Dios es muy bueno y bendecimos a Dios por esta hermosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios por esta hermosa mañana en donde Dios ha estado con nosotros desde que pisamos este lugar. Y hoy yo quiero continuar con lo que estaba hablando el jueves, y voy a dar un pequeño resumen. El tema es veterano de guerra. Dile que está a tu lado: tú eres un veterano, dile. Tú eres un veterano, gloria a Dios. Veterano de guerra. Los que vinieron el jueves ya más o menos se identifican un poco con lo que hablamos y todo eso. Y permite darte un resumen rápido de lo que hablamos el jueves. El jueves hablábamos de que no es lo mismo pasar por pruebas y que las pruebas o las situaciones te venzan, a que tú venza lo que tú estás pasando. Amén. Y que lo que yo vencí, entonces ahora yo tengo autoridad sobre eso que yo vencí, ¿verdad que sí? Y hablábamos sobre esto, de que cada vez que Dios permite algo en mí, que permite que de alguna manera yo pase por procesos en mi vida, que voy a pasar y tú vas a pasar, y siempre vamos a pasar el proceso no te lo despinta nadie. ¿Tú sabías eso? Nadie te lo va a despintar, nadie va a permitir que tú no pases por el proceso, no. Dios promete estar con nosotros en medio del proceso, amén. Pero Dios nunca nos va a quitar lo que a nosotros Dios diseñó que nos haga más fuerte. Amén. Y el proceso es lo que rompe como el cascarón para que salga de nosotros el propósito que Dios mismo puso en nosotros. Y ahí aprovecho para decirte que es muy normal que tú creas que eres menos fuerte de lo que tú crees. ¿Tú sabías eso? Es muy normal que tú creas que tú aguantas menos de lo que realmente tú aguantas. Es muy normal que tú creas que el proceso es demasiado fuerte, pero en realidad quien es muy fuerte eres tú. Amén. Dile que está a tu lado: tú eres el que eres fuerte. Dile, tú eres el que eres fuerte. Amén. Y hay una relación bien de cerca en la prueba y en el propósito. ¿Usted sabía eso? Muy cercana la relación de la prueba y el propósito. ¿Por qué? Porque las pruebas están diseñadas de acuerdo al propósito que cada quien tiene. Por eso no todo el mundo tiene la misma prueba, porque no todo el mundo tiene el mismo propósito. No todo el mundo lucha con lo mismo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene los mismos depósitos. Amén. Entonces, dependiendo de los depósitos de Dios que yo tenga, dependiendo para el propósito que Dios me creó, entonces yo voy a enfrentar esas pruebas que están de acuerdo a mi propósito, porque las pruebas están diseñadas para desatar el propósito. No sé si me están entendiendo. Dios permite las pruebas, permite todo esto de los procesos. ¿Para qué? Para que el propósito que está en mí entonces salga a flote, pueda salir eso que Dios ha creado en mí. Dios me ha diseñado desde el principio, desde antes de mi nacimiento, desde antes de yo estar en el vientre de mi mamá. Ya Dios había puesto en mí propósito. Amén. Ya Dios había puesto en mí un sello. Ese sello atrae todo lo que va a desatar ese sello. Amén. Por eso no todo dile que está a tu lado: por lo que tú pasas no es por lo que yo voy a pasar. Dile.
No, tú no vas a pasar por lo que yo voy a pasar. ¿Por qué? Porque tus diseños no son iguales a los míos. O sea, donde Dios te va a usar a ti no es donde Dios me va a usar a mí. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Por eso hay gente que tienen un diseño de un Dios sanador y van a tener que experimentar enfermedades. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque nadie conoce al Dios que sana si primero no estuvo enfermo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso Dios va a permitir diseño en ti de finanzas, pero primero te va a hacer pasar por el proceso financiero para que tú conozcas al Dios que prospera. ¿Cuántos me están entendiendo? No puedo conocer a un Dios que prospera cuando todo abunda. No. Cuando no hay nada es que yo puedo decir, he pasado por el valle de la muerte. No sé si me están entendiendo. Cuando no hay nada es que, por ejemplo, David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando David no tenía nada. ¿Me están entendiendo? Cuando David estaba en la cueva de Adulán, que no tenía nada, David conoció al Dios que prospera. ¿Cuántos dicen amén? Porque no se conoce a Dios cuando yo tengo. Tú no puedes conocer al Dios que ama cuando tú tienes tus ojos enfocados en un ser humano que te ama. Tú no puedes conocer al Dios que ama cuando tú estás pendiente a que un ser humano te ama. Tú conoces al Dios que ama cuando todo el mundo te han dado la espalda. Cuando todos te han traicionado. Cuando tú pusiste tu corazón en el ser humano y ese ser humano te traicionó. Y ahora tú crees que nadie ama. Entonces ahí Dios te dice, yo te amo con amor eterno. Entonces ahí tú conoces al Dios que te ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué eso? Porque conocemos al Dios que da esperanza cuando necesitamos esperanza. Conocemos al Dios que restaura cuando necesitamos restauración. Conocemos al Dios que me da alegría cuando la tristeza me ha inundado. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque todos nosotros, de alguna manera, tenemos una historia que contar. Todos nosotros hemos tenido pleito. En todo eso de lo que yo he hablado, de alguna manera, tú y yo hemos tenido que pasar por alguna de estas cosas. Y hemos conocido a Dios a la dimensión de lo que hemos tenido que pasar. Y de acuerdo como yo me he abierto a Dios. Por eso Dios te llama para que venga a sus caminos, para que le conozca a Él. ¿Por qué? Porque aunque tú estés en desamor, tú nunca vas a conocer al Dios que ama si tú no te acercas al Dios que ama. ¿Se entendió eso? Tú nunca vas a conocer al Dios que restaura si tú no te acercas al Dios que restaura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo eso pasa cuando yo no conozco a Dios para que yo me acerque a Dios. Y de acuerdo me voy acercando, entonces Dios me va restaurando. Y Dios me va llenando. Y ahora yo le digo a alguien, como Dios lo hizo conmigo, así Dios lo puede hacer contigo. ¿Me están entendiendo? Como Dios restauró mi matrimonio, Dios puede restaurar el tuyo. Como Dios me restauró a mí. Mira, yo estaba en el valle de la sombra de muerte. Ya yo pensaba suicidarme. Yo estaba en depresión. Yo perdí el sentido de la vida. Pero me encontré con Dios. Y cuando me encontré con Dios, Dios me devolvió sentido, me devolvió propósito. Ahora yo quiero vivir. Ahora yo quiero echar para adelante. Ahora yo quiero servirle a Dios. Y así como lo hizo conmigo, así también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la palabra profética que Dios pone en ti, más poderosa. ¿Cuál? Como Dios lo hizo conmigo. Porque no es lo mismo, y aquí yo siempre me gusta hablar de esto, no es lo mismo hablar del Dios que alguien conoció que hablar del Dios que yo conozco. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo hablar del Dios tuyo a hablar del Dios que se me está revelando a mí. No sé si me están entendiendo. Bueno, Dios es poderoso para contigo, pero yo quiero ver que Dios sea poderoso también conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha hecho grandes cosas contigo, pero yo quiero ver que Dios lo haga también conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son muy buenos los testimonios, pero yo quiero tener un testimonio también. Lo que la Biblia dice es tremendo, pero la Biblia se diseñó. ¿Ustedes saben por qué Dios dejó la Biblia?
Dios dejó la Biblia para que yo vea a Dios revelado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios sana, Dios sana. Que si Dios liberta, Dios liberta. Si la Biblia dice que Dios sanó a alguien, Dios te está diciendo, yo te quiero sanar a ti. Si la Biblia dice que Dios restauró a alguien, Dios te está diciendo, yo te quiero restaurar a ti. No es que tú te quedes en el conocimiento de lo que la Biblia dice, no. Es que tú le reclames a Dios que tú quieres conocer al Dios de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es que yo, es el Dios que dice ahí. El Dios que dice ahí es poderoso. Abrió el mar rojo, detuvo el sol. El Dios que dice ahí es poderoso. Revive los muertos, sana las enfermedades. Toma a la gente de atrás y lo pone adelante. Toma a la gente de abajo y lo pone arriba. Toma a la gente rechazada y lo llena de propósito y de destino. A ese Dios que yo quiero conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te voy a decir algo. El evangelio, si no se vive así, se vive frustrado. Porque debe de ser muy difícil yo leer en la Biblia que Dios hace y yo nunca veo que Dios haga. ¿Me están entendiendo? Debe de ser muy difícil yo leer en la Biblia que Dios es poderoso y yo nunca ver ni una pizquita de ese poder. Es frustrante, ¿sí o no? Frustrante. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Dígale que está a tu lado, Dios ha hecho milagro en ti, díselo. Y de eso hablábamos el jueves pasado. ¿Cuántos dicen amén? De eso hablábamos el jueves pasado. Eso fue tremendo lo que Dios hizo el jueves. Y hablábamos de que un veterano de guerra es aquel que ha pasado por procesos, lo han herido, ¿verdad que sí? Pero aún con la herida sigue vivo. O sea, un veterano de guerra es aquel que fue a la guerra, lo hirieron, lo dejaron por muerto, pero Dios lo levantó. Y más vale ese que se levanta. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, sube con más rango. ¿Me están dando a entender? Hay cosas que te atacaron para que tú hoy no estés aquí, pero tú como quieres estás aquí. Cuando dicen amén. Hay cosas que se levantaron en tu contra para que hoy tú no estés sirviéndole a Dios, pero como quiera tú le estás sirviendo al Señor. Cosas se levantaron en tu contra para que tú estés muerto, pero como quiera hoy sigues respirando. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, yo soy un veterano, dile. Dios ha hecho cosas grandes conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y es aquel que debió de estar muerto, pero no está muerto. Santo. Y de eso yo quiero continuar hablando hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por ciertas experiencias, esas experiencias te acreditan a ti dos cosas. Lo primero es que tú eres más fuerte de lo que tú pensabas. Y lo segundo que te enseña eso es que como Dios lo hizo ayer, también lo puede hacer hoy. ¿Se entendió eso? O sea, Dios hizo un milagro ayer, pero Dios puede hacer un milagro hoy. Y pasa algo interesante con el ser humano, ¿qué es? Y yo sé que tú te vas a identificar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por cosas que ya Dios lo cumplió? Levanta tu mano ahí, levanta. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por cosas que ya vimos la mano de Dios? ¿Verdad que sí? Prácticamente todo el que está aquí. Pero de alguna manera tú te estás concentrando en lo que todavía Dios no ha contestado. De alguna manera tú estás poniendo tus ojos en lo que todavía Dios no ha contestado. Y tú dejas que el enemigo llene tu corazón de tristeza, de ansiedad, porque todavía Dios no ha hecho un milagro en donde tú quieres que Dios haga el milagro. Pero ya Dios te ha contestado cosas que en el momento que tú orabas, tú decías, wow, cuando Dios haga ese milagro. Pero ya Dios lo hizo. Y ahora, en vez de tú vivir agradecido por eso que Dios hizo, ahora tú cambiaste la ansiedad de foco. Y tú dijiste, yo estaba ansioso por eso, pero ya Dios me lo dio. Ahora quiero otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Pero lo que te estoy diciendo es que tenga paz. Porque si ya Dios te dio el primer milagro, quiere decir que el segundo también Dios lo va a hacer. Dios, si Dios no hubiese querido nada, desde el primer día Dios no hubiese hecho nada. ¿Sí o no? Si Dios no hubiese querido nada contigo, Dios no te hubiese allantado, porque Dios no allanta. Dios no te hubiese vendido sueños de que yo te voy a dar este milagrito
y ya te solté en banda. No, el milagro que Dios hizo ayer es la seguridad de que Dios va a hacer el milagro que yo estoy esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso fue lo que pasó con David. David mató a Goliat. David, sin tener nada, sin ser reconocido, siendo un niño, David siendo rechazado, Dios selecciona a este muchacho sin expectativas. Nadie creía en David. ¿Tú sabías eso? Nadie creía. El profeta Samuel vio a David y dijo: Dios tiene que estar como loco. Porque el profeta Samuel vio a los hermanos de David y dijo: aquí sí hay madera, aquí sí hay liderazgo, aquí sí hay propósito. Pero cuando Dios le dijo: tú estás viendo con tus ojos, mas yo no veo como tú ves. Y cuando comenzaron a pasar, que Samuel decía: este es, Dios le decía: este no es. Y cuando pasan todo, Samuel dijo: pero ya pasan todo, y Dios me dijo que de aquí iba a ungir a un rey, pero ninguno de los que están aquí Dios me dice qué es. Por casualidad falta alguien más. Y el papá de David dijo: bueno, yo te traje a los mejores. Hay uno que yo no lo invité porque yo no creo que Dios sea capaz. Yo no creo que Dios se atreva a elegir dique como rey a esa batalla. Y dice la Biblia que Samuel dijo: nadie coma hasta que no llegue ese muchacho, mándenlo a buscar. David lo dejaron trabajando. Dijeron, a David de seguro le dijeron: mira, viene alguien importante. Ustedes no tienen hijos que cuando va visita a tu casa, tú te tienes que sentar con ellos y decirle: mire, viene visita, compórtate. Ustedes no tienen hijos así. Tienes que comportarte, o sea, o vamos a salir, tú tienes que comportarte como la gente, porque parece ser que no se comportan tan como la gente, ¿verdad que no? Pero ese es el lenguaje de nosotros. Parece que David era ese, que Isaí dijo: yo no me voy a arriesgar, mejor que David no esté en la fiesta. Sin embargo, la fiesta era para David, pero nadie lo sabía, ni el mismo David lo sabía. Pero lo bonito de todo esto era que aún con ese rechazo que se presenta ahí, pero eso de seguro vino de más atrás, David nunca dejó de adorar a Dios. Y David componía canciones. David, porque mira lo que sucede. Cuando te rechacen, toma eso como impulso para acercarte a Dios, porque Dios nunca te va a rechazar. Y ahora David llega y Dios le dice a Samuel: ese es. Y Samuel dijo: bueno, yo te voy a obedecer. Y eso se ve claro. Samuel era a favor de Saúl. ¿Yo sabía eso? Samuel, el favorito de Samuel era Saúl. Samuel escribió y le dedicó 2 capítulos al ungimiento del reinado de Saúl. Samuel detalló lo de Saúl. A David le dedicó como 3 versículos, porque David no era del agrado de Samuel. Ahí está en la Biblia. El llamado de Saúl, Samuel se expresaba. En el llamado de David, Samuel lo simplificó, porque no era. Incluso con Saúl, Samuel siempre estuvo ahí. Siempre estuvo al lado de Saúl, siempre, hasta el último momento. Con David, Samuel ungió a David y se fue, y más nunca apareció. No apareció más. Ni siquiera le dijo: cuenta conmigo que yo te voy a asesorar, yo voy a estar aquí. No, lo ungió y se fue. Dijo: se volvió loco Dios. De ahí no va a salir nada. Eso es una de las cosas raras que está haciendo Dios. Sin embargo, cuando David viene rechazado y con toda esa batalla, ahora David se va a enfrentar a un gigante que nadie puede enfrentarlo y nadie quiere. Y David viene a enfrentarlo en nombre de Dios. David enfrenta al gigante y David gana esta batalla. La Biblia dice que David tomó 5 piedras y una de las piedras le da en la frente, la primera piedra, al gigante. El gigante cae. Luego David toma la espada del propio gigante y le mocha la cabeza. Y luego David va donde Saúl con la cabeza del gigante y le dice: mira. Y ahí la historia se va desarrollando.
Y sucede que luego Saúl se levanta en celo en contra de David, porque te menosprecian cuando tú no representas nada, pero cuando Dios comienza a brillar en ti, entonces te temen. Oye, ¿cómo es? Cuando tú no representas nada, te menosprecian, pero cuando Dios lo comienza a hacer, entonces temen por lo que Dios puede hacer contigo. Y la gente te rechaza. Mire, yo te voy a decir algo medio profundo, pero yo te voy a decir algo. La gente no te rechaza porque entiende que tú eres menos. La gente le tiene miedo a tu luz. ¿Se entendió eso? La gente le teme a tu luz, a lo que puede ser capaz Dios de hacer contigo. Dile que está a tu lado, trátame bien, dile. Mañana yo puedo pastorearte. Pero díselo en serio. Dile, mañana yo puedo pastorearte. Mañana. Mira, yo te voy a decir algo más. En una ocasión, un profeta en San Luis estaba predicando y me señaló. Y estábamos ahí, me señaló a mí, a otro amigo, muy amigo mío que estábamos ahí. Y él y la muchacha, era una muchacha que estaba predicando, le dijo a los que estaban ahí, mírenlo bien a ellos dos. Yo era un niño, tenía como algunos 16, 17 años. Y la muchacha dijo, va a llegar un tiempo donde ustedes lo van a querer ver y van a tener que verlo por YouTube. Oiga eso, yo ni predicaba casi, una batalla. Sucede que luego pasan los años, muchos años, y literalmente hoy no tengo tiempo por las asignaciones que Dios me ha dado de visitar al pueblo que me vio nacer. Y literalmente para verme, tienes que verlo por YouTube. Imagínate, hay batalla. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Lo que tú ves hoy no determina lo que Dios va a hacer contigo mañana. ¿Se entendió? Hay gente que están sentados aquí ahora mismo ahí, que no saben la grandeza del propósito de lo que Dios tiene para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que están sentados ahí, que tú lo estás viendo con unos ojos carnales, pero si tú lo ves a la manera como Dios lo ve, tú te sorprenderías del potencial que Dios ha puesto en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dile de nuevo, trátame bien, dile. Tú no sabes lo que Dios puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que tú tengas la palabra profética que va a desatar el milagro para ese que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que en tus rodillas esté el milagro que el que está a tu lado está esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te lleve por lo que tus ojos están viendo. No te lleve por eso, ¿sabes? Solamente Dios conoce el potencial y el propósito que tú puedes tener. No te lleve ni siquiera de tus propios ojos. Y yo te voy a decir algo, es muy posible, muy posible de que tú te menosprecies tú mismo. Y hay un menosprecio personal de que tú mismo crees que Dios no lo puede hacer. Y por eso Dios necesita a alguien que te active y te diga, el propósito es más grande de lo que tú crees. Lo que Dios va a hacer contigo es mucho más grande que tus debilidades, es más grande que tus limitaciones. Y tú te ves y tú dices, yo no puedo hacer eso. Y tú dices, como Moisés, yo soy gago, yo no sé hablar. Y tú comienzas a aconsejar a Dios y tú le puedes decir a Dios, pero mira, Aarón es mejor que yo, porque tú me miras a mí. Y Dios tiene que decirte, yo conozco a Aarón, y aún conociendo a Aarón, sé que Aarón habla mejor que tú, sé que Aarón es más inteligente que tú, sé que Aarón lo hace mejor que tú, pero a mí me da la voluntad de hacerlo contigo y no hacerlo con Aarón. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace con quien Él quiera. Y si Dios te señaló a ti, algo hay en ti que no hay en Aarón. ¿Cuántos dicen amén? Y tú sabes qué era lo que había en Moisés que no había en Aarón. Algo que se llama carácter. Porque cuando Moisés se atrevió a dejar a Aarón en la posición de Moisés, y Moisés le dijo a Aarón, quédate por mí, que yo vengo ahora, voy a hablar con Dios. Y subió al monte Sinaí y duró 40 días allá, hablando con Dios. Y Dios le revelaba los mandamientos, las tablas. Pero mientras Moisés trataba con Dios cara a cara, a Aarón, el pueblo le dijo, Moisés está durando mucho, aquí hay batalla. Y Aarón le dijo, ¿y qué vamos a hacer entonces? Oye, entonces el pueblo dijo, no, vamos a buscar oro y vamos a fabricar un dios, porque ya Moisés se fue. Y Aarón le dijo, fuego, y hicieron un becerro de oro. Oye, qué batalla. Y comenzaron a adorar el becerro de oro. Y cuando Moisés baja, Moisés le dice a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? El pueblo quería. Por eso hay dos tipos de liderazgo. El modelo Aarón, donde se hace lo que el pueblo dice,
y van hacia la perdición. Y el modelo Moisés, que se hace lo que Dios dice, el pueblo se ofende, el pueblo se pone guapo, pero van hacia la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios le dijo a Moisés: a mí no me, yo conozco a Aarón, pero hay algo de Aarón que yo conozco que tú no conoces. Porque no es por capacidad, la capacidad la da Dios. La capacidad viene con la disciplina. Pero lo que es el carácter del corazón para servirle a Dios, eso no se compra. ¿Tú sabías eso? ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, el modelo de Moisés. Díselo. Sucede que David mata a Goliat. Saúl se levanta en contra de David. Ahora Saúl quiere matar a David. Quiere matarlo a David. Y David se encuentra ahora en esta batalla. Lo quiere matar porque Dios está usando mucho a David. Oiga qué lío. Ahora Saúl quiere matar a David porque Dios usa a David. Y hubo un coro que dijo: y Saúl mata a miles. Y otro, porque era un dúo. Y el otro decía: y David mata a sus 10,000. Y Saúl escuchó esa canción. Y Saúl dijo: ¿qué batalla con David? Y Saúl quería matar a David. Y sucede que David sale corriendo y no puede armarse ni nada, no puede tomar su espada, nada. Y llega al templo. Y ahí se encuentra, David sale con unas cuantas personas, con un grupo, y se encuentra con el sacerdote. Y le dice al sacerdote: mira, yo necesito un alma. Salí, el rey se levantó y yo necesito defenderme, necesito un alma. Y el sacerdote le dice: yo no tengo alma aquí, no tengo lanza, no tengo espada, pero hay una espada, una sola. Y esa espada está en el lugar donde está lo sagrado. Ahí estaba el efod, en el lugar donde está lo sagrado. Y esa espada está envuelta. La envolvieron para que no pierda el filo. La envolvieron como en una sábana. Y el sacerdote le dijo: esa espada está ahí. Esa espada fue con la que tú mataste a Goliat. Esa es la espada de Goliat. Y ahí David dice: ninguna mejor que esa. ¿Por qué ninguna mejor que esa? Porque esa espada, escúchame bien aquí, esa espada la guardaron. ¿Ustedes saben por qué la guardaron? Cuando David mató a Goliat, Saúl tomó la espada. Y Saúl dijo: guarden esa espada. Porque esa espada representa victoria. Esa espada representa milagro. Fue un milagro que David matara a Goliat. Esa espada representa, por eso lo pusieron en el lugar de los santos. Dijeron: cada vez que nosotros estemos con nuestra fe menguada, cada vez que alguien se levante en guerra en contra de nosotros, vamos a mirar esa espada. Y ahora David llega en este momento tan difícil. Fíjense que lo que está en contra de David es en contra de para lo que Dios lo ungió. Se supone que Saúl es que va a coronar a David. El ataque fue en contra del propósito para el cual Dios creó a David. Ahora ese propósito se ve amenazado como nunca antes. Y ahora David ve esta espada. Y esta espada representa para David el milagro que lo dio a conocer. Esta espada representa para David algo que Dios hizo poderoso y que lo llevó cerca al propósito de Dios. Esa espada fue que le abrió la puerta al palacio a David. Ahora cuando David dice: ninguna mejor que esa, ¿tú sabes lo que David está diciendo? Si Saúl se levantó en mi contra, ahora esa espada me está diciendo que como quiera Dios lo va a hacer. Porque si Dios mató a Goliat a través de mí, no es verdad que Dios va a dejar que Saúl me mate. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile que está a tu lado: el gigante que se levanta en tu contra no te va a matar. Díselo. Lo que se está levantando en tu contra no te va a dañar. ¿Por qué? Porque hay alguien aquí que tiene que buscar la espada con la que mató al Goliat pasado. Gloria a Dios. Hubo un Goliat que tú mataste y hay una espada que tú tienes que buscar, que te va a recordar que lo que Dios hizo ayer los va a seguir haciendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hay una espada que tú tienes que buscar y tú tienes que decir: ninguna mejor que esa. ¿Por qué? Porque esa espada te va a llevar al pasado, pero a un pasado de victoria.
Esa espada te va a llevar a un recuerdo, pero un recuerdo. Por eso Dios, ¿tú sabes lo que Dios le decía al pueblo de Israel? Cada vez que el pueblo de Israel se veía en una batalla, Dios le decía lo mismo. Lee la Biblia, lo mismo. Le decía: yo soy el Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa. Abrí el mar rojo para que tú cruzaras. Te puse en medio del desierto y nunca te faltó comida. La ropa nunca envejeció. Para que el sol no te maltratara, puse una columna de nube. Y para que la noche, el frío no te maltratara, puse una columna de fuego. Y aunque se levantaron en tu contra, nunca pudieron prosperar, porque yo siempre estuve contigo. Ahora tú crees que lo que te está haciendo la guerra me va a detener a mí, que te he dado la victoria por tanto tiempo. Gloria a Dios. Y hay alguien aquí que debe de entender que Dios te está diciendo: lo que está peleando hoy, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Gloria a Dios. Tiene que tomar la espada, esa espada. David se emocionó, dijo: pero hay espada, pero ninguna mejor que esa. Porque esa espada representa demasiado para mí. Esa espada representa el poder de Dios. Esa espada representa que cuando yo no tenía nada, ni cuando yo era nadie, Dios me dio la victoria. Y yo te voy a decir una cosa. Hoy en día, de los que están aquí, hay gente que pueden decir: yo soy un guerrero, yo soy una guerrera, ya yo he peleado tantas cosas. Pero hubo un momento donde tú no podías decir eso. ¿Sí o no? Hubo un momento donde tú no podías decir eso. Hubo un momento donde tú no conocías mucho de la cosa de Dios. Hubo un momento donde el diablo te tenía de títere. Y aún así Dios te dio la victoria. Y aún así Dios hizo un milagro contigo. Y aún así Dios tuvo misericordia contigo. ¿Por qué tú crees ahora que el diablo se va a salir con la suya? ¿Por qué tú crees ahora que el enemigo se va a coronar de poder decir: vencí un hijo de Dios? Por eso hoy Dios vino a decirte: la espada de Goliat es la espada que tú tienes que buscar. ¿Cuál es la espada de Goliat ahora? El testimonio de ayer. Por eso el profeta le dijo, y esto es mal entendido por muchos, el profeta le dijo: párense en los caminos. El pueblo de Israel se encontraba cautivo, triste, habían matado a la mayoría del pueblo, se encontraban esclavos, y el profeta se levantó y le dijo: paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua. El profeta le está diciendo: pregunten por lo que Dios hizo ayer, pregunten de la maravilla del Señor, y caminar bajo esa palabra de que el Dios que lo hizo lo volverá a hacer. Por eso Dios le dijo a Israel, al pueblo de Israel: no dejen que sus hijos olviden esta historia. Escríbenla en las casas, hágansela saber, enséñenle a sus hijos que el Dios poderoso lo libró de mano de Egipto, abrió el mar rojo, dio agua en medio del desierto, le dio comida en medio del desierto. Hablen esta historia a sus hijos para que sus hijos sepan que el Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy, para que tus hijos sepan el calibre de Dios que tienen. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que contar una historia. Hay alguien que tiene que saber un testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Gloria al Señor. Hay testimonio de cosas. Vamos a hablar serio. Hay cosas que te debieron de destruir, ¿sí o no? Vamos a hablar un poquito más serio todavía. Hay cosas que tú pensabas que te iban a destruir y Dios te permitió pasar, ¿sí o no? Cosas que tú decías: si eso pasa, yo no lo voy a aguantar. Si Dios permite eso, yo no voy a poder vivir con eso, ¿sí o no? Cosas que tú sabes, que tú decías: no, si Dios permite eso. Sin embargo, Dios lo permitió, y todavía tú estás de pie. Dios lo permitió y todavía tú estás aquí. Dios lo permitió y estás más fuerte que nunca. Dios lo permitió y ¿ustedes saben por qué Dios le dijo a Satanás: ¿ha considerado mi siervo Job? ¿Usted sabe por qué? Quizás Job decía: yo no puedo vivir si Dios se lleva a mis hijos. Yo no puedo vivir si Dios se lleva mis finanzas, si Dios me quita mis empresas, si Dios me deja, si Dios me quita mi salud, si Dios me quita todo, yo no puedo vivir. Y Dios le dijo al diablo: ¿ha considerado a mi siervo Job?
Y el diablo le dijo, sí, pero tú le tienes un cerco, tú lo tienes sellado. Yo no lo puedo tocar. Y eso habla muy bonito, ¿por qué? Porque el diablo te toca si Dios lo permite. No se entendió. Todo lo que te ha pasado, no mira al diablo. Yo te lo voy a decir más claro. El diablo no te puede atacar por su voluntad. Te voy a decir otra cosa más clara todavía. El diablo es un instrumento de Dios para forjar el hombre de Dios que tú eres. Por eso Jesús le dijo a Pedro, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte. Y el pedido se le ha sido dado. Y Jesús le dijo a Pedro, Jesús le pudo haber dicho a Pedro, pero no te preocupes que el mal no te tocará. No, Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falle. Porque a donde otro su fe falló, la tuya no debe de fallar. ¿Se está entendiendo eso? Por eso Job, ahí en medio de todo, y Dios no habló con Job. Dios no hizo una reunión con Job y que mira, le voy a dar el diablo, tú sabes, prepárate, no. De repente Job un día se levantó y encontró todas las noticias trágicas. Perdió todos sus hijos, perdió todas sus finanzas, perdió todo, hasta el amor de su mujer perdió. Hasta eso. Y la mujer le dijo, tú lo que tienes que morirte. Y Job estaba ahí. Pero usted sabe por qué Dios eligió a Job. Porque aquí es que está el misterio. ¿Por qué Job? Y no otro. Sino Job. ¿Por qué él? ¿Y por qué no fue uno de los amigos de Job que se creían que eran más santos que todos los santos? Porque ellos fueron a criticar a Job y que mira, que eso te pasó porque tú le fallaste a Dios. El diablo se levantó contigo porque Dios no permite que ninguno de sus hijos pasen por ese tipo de cosas. Eso no es un mensaje de Dios. El que tú escuchas hablando de que los hijos de Dios no pasan por calamidad, esos mensajes no son de Dios, eso no saben lo que están hablando. Ellos se levantaron en contra de Job y que Dios no va a permitir que sus hijos pasen. Sí, Dios va a permitir que sus hijos pasen. Y Job, tranquilo ahí. ¿Pero por qué Job? ¿Por qué él y no otro? Por lo mismo de por qué da Moisés y no Aarón. Dios sabía que Job tenía el carácter. Job era el gallito de Dios. Dios era el gallito de Dios. Dijo, no, que yo tengo uno. Yo tengo un pupilo que no se devuelve. Yo tengo un pupilo que tiene una fe a prueba de todo. Yo tengo un pupilo que es contra todo terreno. Ese, no importa cómo el diablo se levante, ese no me va a negar. Y Dios confió, porque muchos de nosotros confiamos en Dios, ¿sí o no? Pero ¿cuántos han llegado a un nivel de que Dios confía en ellos? Dios confió en Job y le dijo al diablo, atácalo con lo que te dé la gana. Que ese no me va a dejar a mí. Y el diablo dijo, pues vamos a ver. Y yo me atrevo a decir que aquí hay unos cuantos que han logrado la confianza de Dios. Y todo eso pasó porque Dios sacó carácter de Job. Y hoy en día yo puedo hablar de eso porque Job pasó por eso. Igual como tú estás pasando por cosas que tú estás pasando, que Dios te ha permitido pasar, porque eso le va a hablar a una generación que necesita recibir esa palabra y necesita ver a alguien que pasó por el fuego y que no se quemó. ¿Cuántos dicen amén? Que pasó por las aguas y las aguas no le hicieron daño porque Dios estuvo ahí. Hay alguien que necesita escuchar tu victoria. Gloria a Dios. Por eso tú tienes que levantar la espada, pero no cualquier espada. La espada de Goliat, ninguna mejor que esa. La espada del testimonio. La espada de que un día Dios hizo algo. Esa espada es la que necesitamos. ¿Cuál espada? La del milagro. Tú sabías que un día yo no tenía nada, pero Dios me bendijo. Y cuando te lleve el peor momento de David, era ese. Quien se suponía que iba a ser su mentor, Saúl, ahora quiere matarlo. Cuando David ve esa espada, David una vez recordó y dijo, si Dios me libró de Goliat, yo no voy a permitir que Saúl me mate, porque es para el reinado que vamos. Dios me habló de reinado. Entonces yo necesito llegar a ser rey. Y esa persecución duró aproximadamente 14 años. Oiga eso, 14 años. Saúl atrás de David y David corriendo.
Saúl lo trae a David y David corriendo. Pero Saúl andaba detrás de David, pero David andaba siempre con la espada con la que mató a Goliat. Y cada vez que veía esa espada decía, Dios lo va a hacer. Y hay alguien aquí que debe de recordar algo que Dios hizo contigo. Olvídate de lo que tú quieres que Dios haga. Recuerda de lo que Dios hizo. Y agradece a Dios por lo que Dios hizo. Y eso que Dios hizo es la garantía de que Dios lo va a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso que Dios hizo ayer es la garantía que Dios lo va a hacer de nuevo. Gloria a Dios. Y voy a terminar con lo siguiente. Cuando David toma esta espada, ahora David se lleva a su grupo de personas. Y ahora David está con este grupo de personas, no tiene rumbo, no tiene paradero, pero tiene un testimonio, tiene una promesa. Tiene una promesa de algo que Dios quiere hacer, pero no lo ha hecho. Dios le dijo, tú vas a ser rey, pero todavía David no era rey. Tiene una promesa. Diga conmigo, promesa. Diga conmigo, yo tengo una promesa. Diga. Tú tienes una promesa, ¿verdad que sí? Algo Dios te ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios no llama a nadie sin prometerle nada. Dios siempre te promete algo. Tenemos promesa. Pero ahora David tiene la promesa, pero también tiene la evidencia del poder de Dios, que es la espada. Y David dijo, ya tengo mi promesa, pero ahora me voy a aferrar a algo que Dios hizo, que no lo podía hacer ningún hombre. Solamente Dios podía hacer que David matara a Goliat. ¿Usted sabía eso? Ahora David se aferra a eso y dice, tengo la promesa de que Dios va a hacer algo, todavía no lo ha hecho, pero tengo que aferrarme a algo que Dios hizo. Porque eso de lo que Dios hizo es que me va a dar a mí la fe para seguir creyendo por lo que Dios todavía no ha hecho. ¿Se entendió? Eso que Dios hizo fortalece mi fe para yo seguir creyendo por lo que Dios todavía no ha hecho. Yo lo voy a repetir de nuevo. Hay algo que Dios hizo en tu vida que tú tienes que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esa es la vitamina de tu fe. Y cuando el diablo te ataque, llévalo a aquel recuerdo. Cuando el diablo te ataque, llévalo a ese recuerdo de victoria. Y dile, no, pero el Dios que lo hizo ayer. El Dios, por eso Dios le dijo al pueblo, siempre recuerden que yo lo saqué con mano poderosa de Egipto. Y cuando venía una nación a enfrentarlo, Dios le decía, fue con mano poderosa que lo saqué de Egipto. No entren en batalla, que yo le voy a dar la victoria. Y cuando venía un rey, dije, no, que el que yo voy a conquistar Israel, venía la misma palabra, fue con mano poderosa que lo saqué de Egipto. ¿Me estoy dando a entender? Eso, incluso cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán hacia la tierra prometida, Dios le dijo, tomen 12 piedras y guárdenla. Esa piedra es la evidencia de que el Dios que lo sacó de Egipto no lo dejó morir en el desierto, sino que lo introdujo a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay alguien aquí que tiene la espada de Goliat? ¿Hay alguien aquí que tiene la espada de Goliat? Y dice, así como Dios me ayudó a matar a Goliat, Dios me va a ayudar a vencer los otros gigantes que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios te va a ayudar a vencer, díselo. Tú eres un veterano, tú eres más veterano de lo que tú crees. ¿Cuántos dicen amén? Hay veteranía en ti porque Dios ya lo hizo. No es que Dios lo va a hacer, ya Dios lo hizo. Dáselo fuerte al Señor el aplauso. Dáselo con vida, gloria a Dios. Ya Dios lo hizo. Dios hizo el milagro. Vive desde la perspectiva del hecho de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Vive desde la perspectiva del hecho de Dios y no desde la duda de que si Dios lo va a hacer. No, ya Dios lo hizo. Y el hecho de que Dios lo hizo ayer, ya yo no tengo ni que pensar cómo Dios lo va a hacer mañana. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. En estos días estaba yo en batalla y Dios me llevó a la marquesina y me dijo, si yo lo hice en la marquesina, cuando tú llegaste aquí sin nada, ¿tú crees que yo no lo voy a hacer ahora? Ya no hay batalla. La espada de Goliat de esta casa, de esta iglesia, es la marquesina. Porque cada vez que el diablo me ataca, yo me voy a la marquesina.
Y digo, si tú lo hiciste allá, tú no vas a dejar al pueblo en vergüenza. Tú lo vas a hacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio del que Dios lo va a hacer es que ya Dios lo hizo. Y cuando Dios nos saque de este local y nos lleve a otro local con mucha más demanda, con mucho más situaciones, va a ser lo mismo. Yo le voy a decir, el Dios que lo hizo en la Marquesina, el Dios que lo hizo en la 12 de julio, el Dios que lo va a hacer ahora y va a seguir haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que contar. ¿Cuántos tienen una historia? ¿Cuántos tienen un testimonio? ¿Cuántos tienen algo grande que decir que Dios hizo en su vida? Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. Santo, qué bueno es Dios. Qué lindo es saber que tenemos. Mire, esa espada estaba bien guardadita. Bien guardadita estaba esa espada ahí. Y llegó en el mejor momento. Y llegó en ese momento donde David dijo, necesito algo. La espada no era para matar a Saúl. La espada era para que David recuerde que la victoria de Goliat no fue en vano. Y yo te voy a decir una cosa, Dios no invierte en vano. Y yo quiero que tú atesores esto en tu corazón. Dios ha invertido demasiado en ti. No es en vano que Dios está invirtiendo en ti. Todo lo que Dios está haciendo contigo, todas las promesas de Dios cumplidas en ti, no es en vano. Dios no se va a devolver hoy, Dios no se va a devolver ahora. Dios no se va a devolver nunca, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en mí, la va a terminar. Y la Biblia dice, Jesús hablando dijo, ningún hombre empieza una edificación sin primero no ver la edificación terminada y saber que tiene todos los recursos para hacer esa edificación. Mientras los que estaban ahí entendían que Jesús estaba hablando de administración, Jesús estaba hablando de propósito. Jesús te está diciendo, Dios que ve la construcción que tú eres de mujer y hombre de Dios y empezó la obra en ti, no se va a quedar a media para que el diablo se burle. No, Dios va a terminar esa obra que está haciendo contigo. ¿Cuántos dicen amén?